Poder judicial. Es una de las tres ramas en que se divide el supremo poder de la Federación. Es pieza esencial del Estado de Derecho en un sistema democrático. Desempeña dos tareas fundamentales: la protección del orden constitucional y la administración e impartición de justicia. La impartición de justicia no está reservada de manera exclusiva al Poder Judicial de la Federación. Esta tarea se divide en dos jurisdicciones, la federal y la estatal, y la comparten las autoridades judiciales, administrativas y laborales. El Poder Judicial se encarga de solucionar las disputas o controversias que se presenten entre dos o más particulares, un particular y un órgano del Estado, dos o más poderes del Estado, órdenes de gobierno, dos o más tribunales, y por último los partidos políticos y la autoridad del... La autonomía e independencia del Poder Judicial está en condiciones necesarias para que cumpla sus obligaciones. Sin ellas, estaría ante una situación de sumisión frente a los demás poderes o frente a cualquier fuerza política o social. La independencia del Poder Judicial se refiere a su no sumisión frente a los demás poderes o ante cualquier fuerza política o social. La autonomía hace referencia al estado material de la autoridad que se produce por la situación orgánica en que se encuentra el juzgador. Existen diferencias importantes entre el Poder Judicial y los otros dos poderes que conforman el supremo poder de la Federación. Sus integrantes no pasan por la voluntad popular más que de manera indirecta, no dependen de la voluntad de las preferencias electorales ni hacer ofertas políticas a los ciudadanos. Su permanencia en el puesto y su capacidad de maniobra no están sujetas a la cambiante distribución del poder político. Se les exigen calificaciones y competencias que no se reclaman a los integrantes de otros poderes, y de sus decisiones se espera imparcialidad, y que no tengan más dependencia que la reflexión y el debate en el marco de la Constitución. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un complejo entramado institucional integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito, unitarios de circuito y los juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo del Poder Judicial Federal y la última instancia en el sistema de administración de justicia. Su composición, las disposiciones sobre su funcionamiento, los métodos de nombramiento de los ministros, y la duración de su cargo han variado considerablemente desde que se promulgó la Constitución de 1917. La designación se hace de manera escalonada por el voto de las 2/3 partes de los ministros del Senado presentes, de entre una terna sugerida por el presidente. El cargo de un ministro solo renunciable por causas graves, y la división debe ser sometida al, y admitida por el Ejecutivo así como aprobada por el Senado. Los ministros de la Corte en ningún caso pueden aceptar ni desempeñar empleo o cargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con presidente electo cada 4 años por el Pleno de los Ministros, que no puede ser elegido por el periodo inmediatamente posterior. El Tribunal Electoral de Justicia de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Se integra por una sala superior y 5 salas regionales. La primera consta de 7 magistrados electorales, y cada una de las regionales, de 5. Todos son elegidos por 9 años improrrogables, con el voto en las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son facultades del Tribunal Electoral resolver en forma definitiva e inactable las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores y las que presenten sobre la elección del presidente, las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que violen normas constitucionales o legales y los derechos políticos electorales, y los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores y entre el Instituto Nacional Electoral y sus trabajadores. El Consejo de la Judicatura. En el ámbito de su tarea administrativa, se encarga del buen funcionamiento de los tribunales y juzgados, a los que apoya en recursos materiales y personal administrativo.
Entre sus atribuciones de vigilancia y disciplina, tiene su cargo inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, así como supervisar la conducta de sus integrantes a través de la visitaduría judicial. También se encarga de la operación de la carrera judicial, esto es, el sistema de ingreso y promoción de los servidores públicos del Poder Judicial, el cual se rige por una ley que determina tanto los cargos como las reglas para ocuparlos. Este se integra por 7 consejeros, uno de ellos es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 son designados por la Cámara de Senadores, 1 más por el presidente de la República, y los 3 restantes por el Pleno de la Corte con el voto del menos 8 de sus miembros. Estos duran en su cargo 5 años salvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permanece solo 4 se renueva de manera escalonada y no puede ser reelegidos. Los juzgados de distrito son los órganos jurisdiccionales de primera instancia, y pueden conocer los asuntos de cualquier materia, civil, penal o administrativa. Juicio de amparo. El juicio de amparo es el medio a través del cual se protegen tanto las garantías individuales, como la soberanía de los estados, y la esfera de competencia de la autoridad federal. Este no procede de oficio, sino que debe ser iniciado por la parte agraviada, esto es, promovido por la parte a quien perjudique el acto o la ley. Existen 2 tipos de juicio de amparo, directo e indirecto. El juicio de amparo indirecto procede contra la mayoría de los actos que violen las garantías individuales, la soberanía de los estados o la invasión de la esfera de competencia de la autoridad federal. El juicio de amparo directo es competencia de los tribunales colegiados de circuito y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la facultad de atracción. Controversias constitucionales. Las controversias constitucionales no pueden comprenderse sin atender a los principios del federalismo y la división de poderes que definen en los mexicanos. La vigencia de estos 2 principios abre la posibilidad de conflictos de la interpretación sobre las normas que definen tanto la competencia de los órdenes de gobierno como la facultad de los poderes de la Unión. Acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad también son procedimientos interpuestos ante la Corte, pero en este caso lo que se denuncia es la posible contradicción entre normas de carácter general, leyes, decretos o reglamentos o tratados internacionales y la Constitución. Son sujetos legitimados para presentar acciones de inconstitucionalidad, 1 el 33% de los diputados o senadores, el Procurador General de la República, el 33% de los integrantes de los órganos legislativos estatales o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los partidos políticos con registro, respecto a las leyes electorales, la CNDH, contra leyes que violen derechos humanos,